Hola, buenos días. ¿Se oye? Vale. Bueno, pues estamos teniendo hoy este acto especial, ¿verdad? Para recordar algo que ocurrió hace... Y entonces, ¿no? Vale, ahora mejor, ¿verdad? Bueno, pues decía que vamos a seguir dentro de esta línea de ver un poco en qué fue lo que se gestó allí en esa época de la Reforma, pero no solo para recordarlo, sino para ver cómo aplicamos o qué aprendemos de ella también para nosotros en el siglo XXI. Entonces quiero empezar leyendo un texto en Santiago 2, 14, 16, que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y salto al versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Estas son palabras que pronunció Santiago, porque parecen palabras duras, pero es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que parece que nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Porque hemos hecho mucho énfasis en que una, digamos, de las cosas que más se llevaron adelante en la reforma de Lutero es pronunciar claramente que uno no se salva por obras, que nos salvamos por fe. Pero aquí Santiago lo declara, que la fe necesita obras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si siguiésemos leyendo, veríamos que en realidad Santiago también lo deja claro. Uno se justifica por la fe. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues seguimos y la respuesta siempre está en la palabra. No hay que buscarla fuera. El mismo Santiago, unas líneas más abajo, dice: pero ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras? No cualquier tipo de obras. La fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Esto es, por las obras nadie nunca seremos salvos, pero las obras van a demostrar y a confirmar nuestra fe. Diríamos que las obras son la demostración visible de aquello que decimos que creemos, de nuestra fe. Voy a ilustrarlo, creo, con un ejemplo como muy casero. Fijaos, la fe podríamos decir que es la raíz. Ahora vamos a pensar, tenemos un jardín, tenemos un macetero. ¿Quién plantaría una raíz esperando que jamás crezca? Invitamos al vecino a que venga a ver nuestra raíz. No, ¿verdad? Plantamos una raíz porque esperamos que de ahí salga un gran tronco y muchas ramas. Pues todas las ramas serían las obras del árbol de la fe. Pero una cosa tiene que quedar claro. Tampoco crecerán ramas si no hay raíz. ¿Veis cómo ambas cosas van una ligada a la otra? Y ahora todo lo que diga a continuación, digamos que va ligada a esta declaración de Santiago. Porque eso es lo que justamente en la Reforma, impulsada, digamos, por la figura de Lutero, aunque hubo muchos más que hicieron equipo con él, pues eso es lo que ahí se dio. Una gran fe que generó muchísimas obras. Y quiero en un minutito dar una pincelada un poco a Lutero, para dejar claro que Lutero no fue ningún superhéroe. Él tenía la misma piel y huesos que todos nosotros.
Ahora, es verdad que fue un hombre muy humilde, muy entregado a Dios y a la vez muy valiente. Era un hombre, ayer estaba mirando justo un documental que por el Canal 33 dieron sobre la vida de Lutero y de la Reforma, y allí se veía que era un hombre incluso como muy atormentado, no solo antes de creer, sino después. Se sabe que era un hombre que o bien padecía de fuertes migrañas o incluso de ciertas depresiones, y a veces se encerraba en una habitación y se pasaba allí días. Quiero hacer ver con esto que no era una persona extraterrestre. Lutero era solo un hombre que creyó y se entregó en cuerpo y alma. Lutero fue un hombre que provocó conflictos, que no todo lo hizo bien, pero es bien cierto que él abrió un camino, aunque también dejó cosas incompletas. Nosotros en estos 500 años, la Iglesia ha seguido avanzando después de la Reforma. Una cosa que hizo Lutero es que él usó los medios que tenía en aquella época, como fueron la imprenta, la manera, digamos, de debatir, y también usó las formas que estaban en vigor. Pero lo más importante, es cierto que él revolucionó su tiempo, esto no lo podemos negar. En parte la Europa moderna viene de aquella reforma, junto con otra serie de factores, pero él fue alguien, es cierto, que revolucionó su tiempo, pero ¿sabéis por qué? Porque vivió profundamente su tiempo. Cuando digo que lo vivió profundamente me refiero a que se sumergió en los problemas que afectaban a la sociedad de entonces. Él estaba ahí, en medio del pueblo. Ahora no lo repetiré, pero gracias David, porque un poco nos has ejemplificado, y gracias a los chicos, porque con este vídeo, pues también todo esto me ayuda ahora a dar cuerpo también a esta enseñanza que os quiero compartir. Hemos visto que Lutero dio un nuevo soporte teológico, ¿verdad? A partir de la palabra, allí hubo esos cinco pilares, diríamos, a 5 columnas, que eran un nuevo soporte teológico. Pero de esas columnas derivaron un montón de acciones. Y eran acciones muy prácticas y a la vez muy necesarias para el pueblo de aquella época. Por esto digo que él vivió mucho dentro de su época. Y he dicho que Lutero revolucionó un continente, diríamos, al menos Europa. Pero ¿sabéis con qué cosa revolucionó Lutero y los otros reformadores? Pues revolucionaron con la verdad. Esa fue su revolución, la verdad. Y ahora voy a lanzar 3 preguntas. Y la primera es, bueno, ¿y qué es la verdad? Y los creyentes podemos decir, la verdad es Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando hacemos declaraciones así teológicas, y que además son totalmente ciertas, pero puede que el que nos escucha, que no es creyente, quizás eso no le llegue, o sea, no lo pueda palpar, no le vea útil, no lo sé. Entonces, ¿cómo concretamos la verdad? ¿Cómo la podemos hacer palpable de alguna manera? Mirad, y para poner otro ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba, a mí que nunca me han gustado mucho las matemáticas, por no decir nada, pero bueno, entonces me acuerdo que llenaba cuadernos con fórmulas matemáticas y me decían que es que las matemáticas era la base de la ciencia. Y yo decía, pues ¿para qué sirven tantas fórmulas? Pero resulta que después me empecé a dar cuenta que cuando esas fórmulas, digamos, teóricas, yo las empezaba a aplicar, bueno, yo y todos los científicos, cuando estas fórmulas se empiezan a aplicar en física, en tecnología, en informática, en aeronáutica, entonces vemos que esas fórmulas teóricas, cuando se aplican, ayudan a que la ciencia avance. Pues esto mismo pasa a veces con las verdades teológicas, que son muy ciertas,
pero que a veces hay de alguna manera que hacerlas aplicables. Y entonces, cuando empezamos a trabajar con esas fórmulas, diríamos, o sea, con esa verdad, con esa fe en diferentes campos de nuestra sociedad, entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurrió en la época de la Reforma. Que el mundo se libera, que el mundo avanza, que el mundo prospera. Integralmente, desde el aspecto espiritual, anímicamente y socialmente hablando. Ahora, ¿cómo sé yo entonces que comparto la verdad? ¿Verdad? Esa verdad auténtica. Pues tiene que ver con este punto anterior, con la aplicación. Y ha dicho que quizás a veces las verdades se pueden quedar en declaraciones filosóficas o teológicas. Siempre el hombre ha ido en busca de la verdad. Pero ¿sabéis? Hay algo, según Jesús, que marca, digamos, la identidad de la auténtica verdad. ¿Y cuál es esa identidad? Pues vamos a recordar las mismas palabras de Jesús. ¿Qué dijo él? Dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues ese es el resultado que tiene que dar la verdad cuando la compartimos. Ese es el fruto. Ahora, sabemos qué es la verdad, sabemos el resultado que tiene que dar la verdad, pero, digamos, ¿cómo sé que yo estoy dando esta verdad cuando la comparto? ¿Cuál es, diríamos, el proceso? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues que a mí, digamos, me pueden asegurar o me pueden hacer ver que van a llevar a un buen resultado, que es hacer libres. Pues mirad, cuando preparaba este tema, y hace unos meses, pues yo buscaba en la Biblia, a ver, el tema de la verdad, a ver, ¿con qué va asociado? ¿Con qué va siempre unido la verdad? Y ¿sabéis? Creo que al final la clave la encontré en un salmo, que es el que aparecía hoy aquí en los boletines, que es el Salmo 85:10. O sea que yo como Lutero, ¿verdad? Pues hoy me voy a basar en unos salmos. A él le encantaban y tengo que decir que a mí también. Pues es un salmo muy breve, solo 2 frases, pero creo que tiene un contenido grandísimo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué bonito, ¿verdad? Y qué poético además. Oye, pero creo que ahí, en estas 4 cosas, se resumen lo que serían los ingredientes idóneos para saber que estamos dando la auténtica verdad. Porque la verdad y la misericordia se tienen que dar siempre la mano. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos? Nos saludamos, ¿verdad? Nos damos la mano. Pues esto es lo que tienen que hacer la misericordia y la verdad. Ir juntas. Y dice que la justicia y la paz se besaron. O sea, hay una plena concordia entre, diríamos, estos 4 amigos. La verdad, la misericordia, la justicia y la paz. Y esta es para mí la combinación que abarca la verdad según los parámetros de Dios. Y aquí el salmista, cuando escribió este poema, ¿verdad? Este verso, pues vemos que lo que hace es una personificación. Una personificación en literatura, sobre todo en poesía, se usa mucho, que es cuando a algo que no es humano, pues se le dan características humanas. Y esto es lo que hace aquí, ¿verdad? Habla de la misericordia y de la verdad como si fuesen personas, como si se encontrasen, ¿verdad?, por la calle. Habla de la paz y de la justicia besándose. Está haciendo una personificación de algo abstracto. Pero yo creo que da en el clavo. Porque yo creo que estos 4 componentes, estos 4 atributos, deberían estar siempre personificados en nosotros, las personas, los hijos de Dios. Nosotros deberíamos ser misericordia, nosotros debemos ser verdad, nosotros deberíamos ser justicia y ser paz.
Y sabéis, Lutero y los otros hermanos reformadores que marcaron historia, en realidad, vuelvo a repetir, revolucionaron porque compartieron esta verdad. Ellos hicieron justicia. No solo hablaron de la verdad. Lutero se podía haber quedado a nivel de, digamos, monasterio, iglesia y papado, pues allí haciendo un debate dialéctico y teológico sobre la verdad y haberse quedado ahí. Pero no, él no solo habló de verdad, ellos hicieron justicia. Justicia espiritual, y ahora entenderme esta palabra, justicia espiritual y social. Digo espiritual porque entiendo que lo primero que hicieron fue hacerle justicia al ser humano, a la palabra y a Dios. Porque esa imagen tan distorsionada de aquel Dios cruel que condena, que juzga, ¿qué hicieron ellos? La recolocaron. Con el estudio de la palabra, recolocaron a Dios, a su amor y a su gracia en el lugar que le correspondía. Y a la vez hicieron justicia humana y social. Porque entonces, ¿qué hicieron? Pues al ser humano le volvieron a dar el valor, el mismo valor que le da Dios al ser humano. De un amor inmensurable, de un Dios que lo ha dado todo por el ser humano, cuando en aquella época, quitado del clero y la nobleza, el resto eran piltrafas andantes. Y ellos revalorizaron socialmente. Quitaron también o lucharon por quitar la ignorancia. Si lo más importante es la palabra de Dios, y allí aquel pueblo en aquellos siglos no sabían ni leer ni escribir, ¿qué era lo primero que había que hacer? Enseñar a leer y a escribir. Y empezaron a generar pequeñas escuelas y a enseñar no solo a niños, sino a campesinos, a adultos, a quien fuese. Ellos volvieron a introducir el gozo de la salvación. Cambiaron el temor de la condenación por el gozo de la salvación. Introdujeron las alabanzas. Hoy hemos visto, ¿verdad?, 3 muestras de ello. Y hay una frase que la cito literalmente de Lutero, que él decía que esos cánticos, ¿verdad?, estos cánticos que ahora llamamos los clásicos evangélicos, pero que en su momento eran los modernísimos cristianos, ¿verdad?, porque eran lo de la moda. Y hemos visto, como decía María Esther, que en aquella época el pueblo ni cantaba, ni entendía el latín, ni nada. Y lo primero que hizo fue cánticos que el pueblo pueda cantar, y en alemán, y de melodías más o menos asequibles. Vale. Y hay una frase de él que dice que para él las alabanzas y los cánticos eran muy importantes, no solo para alabar a Dios, sino especialmente para dedicarlos a la gente sencilla y a los jóvenes. Le interesaban muchísimo los jóvenes a Lutero, porque decía que de esta manera ellos aprenderían la palabra de Dios, cantando y con ritmo, ¿verdad? Bueno, y aparte le dieron relevancia pues a lo que era, ya lo he dicho antes, el factor de la responsabilidad personal. Porque fijaos una cosa, aquel pueblo llano que no era nada, que no valía un real, de golpe se les dice, delante de Dios, si tú crees por la fe en la obra de Jesús, ¿sabes qué pasas a ser? No solo un hijo de Dios, sino un sacerdote para Dios. Ya no habrá intermediarios, ya no hay una tercera persona que interceda por ti. Tú te vas a convertir en sacerdote. ¿Os imagináis? Un campesino, un agricultor, un analfabeto, decirle esto. Pero a la de él estaba diciendo, ojo, hasta ahora quizás tú vivías en la ignorancia, no eras nada, no podías hacer nada por mejorar, así nacías y así morías, pero ahora no. Es tal tu valor delante de Dios que tú vas a ser responsable de tus actos. Entonces tú tendrás que ejercer como sacerdote en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno. ¿Os fijáis de toda la trascendencia que ello implicaba? Entonces, vamos a ver, ¿qué hizo Lutero? En primer lugar, vio la necesidad de su época. En segundo lugar, vio los grandes errores que se vivían en su época. Y en tercer lugar, combatió frente a ellos.
Entonces, vamos a trasladarlo. ¿Qué nos toca hacer como iglesia del siglo XXI? Pues ver cuáles son los grandes errores de nuestra época, que a verlos los hay, cuáles son las necesidades de nuestra época y pelear por ellas. Ya se nos ha dicho que el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Este era uno de sus lemas, que no acaba. No estamos hablando de la verdad de Dios, de la salvación de Dios. Esto no puede acabar nunca. Siempre la verdad de Dios es expansiva, es un camino que tenemos que ir siguiendo hacia adelante y en el que los cristianos pues vamos a tener que seguir buscando respuestas con valentía y con la verdad, pero respuestas que ahora necesita nuestro tiempo. Pero eso sí, tengamos siempre muy claro que no hay verdad donde no hay misericordia, que no hay verdad donde no se luche por la justicia espiritual, humana y social. Yo creo, es cierto que los tiempos los pone Dios. David lo ha dicho, ¿verdad? Que había un contexto cultural y social en aquella época que ayudó a que Lutero, incluso el invento de la imprenta, pues wow, aquella palabra corriese como fuego. Yo no sé, en nuestros 80 años, ¿verdad? Pues lo que vamos a vivir. Yo no sé si viviremos una reforma de las dimensiones pues que se vivieron hace 500 años, pero sí que tenemos que caminar dentro de ese deseo y de ese empeño. Y que no nos cueste defender derechos humanos y sociales si estos se respaldan con la palabra de Dios. Y ya voy acabando, pero mirad, a veces cuando preparo un tema, después me gusta repasar los apuntes que voy tomando de otros domingos a lo largo del año, ¿verdad? Pues mirad, encontré unos apuntes, creo que eran de principio de febrero, y allí Pau Vives pues, nos compartía el caso del ciego Bartimeo. Y nos decía que los Bartimeos del siglo XXI pues pueden ser tantas personas angustiadas que buscan psicólogos, consultores u otros remedios en busca de una respuesta que les libere. Y allí, fijaos, en el mes de febrero, lo digo porque así empezamos el año y así lo estamos casi acabando, estamos ya casi en noviembre, pues ya en aquel mensaje Pau invitaba a escuchar las voces que se levantan en nuestra sociedad y nos decía, cito literalmente su frase, que un corazón justo es el que oye la necesidad de su alrededor y transmite confianza. Y ahora llegamos a noviembre y yo con este tema pregunto, ¿no es esto lo que hicieron los hermanos reformadores? Oír la necesidad de su alrededor, el clamor de esa sociedad que vivía ahogada y transmitirle confianza. Sí, la confianza basada en la palabra liberadora de Dios. Esa siempre es la base. Y entonces hoy podríamos pensar, ya para aplicárnoslo a nosotros, bueno, ¿y cuáles pueden ser, digamos, las verdades que tenemos que compartir hoy? Yo creo que a cada uno propuestas se nos pueden ocurrir ahora sí al momento, ¿verdad? También es cierto que hay muchas cosas que gracias a Dios en estos 500 años ya se han adelantado. Por ejemplo, temas como la educación y la sanidad pues ya han sido asumidas como parte fundamental de los derechos sociales. Genial. También gracias a Dios la Biblia en nuestros días, al menos aquí en la parte occidental del mundo, pues es verdad que se puede leer y puede circular libremente, pero, eso sí, a pesar de ello, la Biblia es ignorada casi totalmente en nuestro continente. Podríamos decir que la Biblia es la gran desconocida, tan desconocida casi como la época de Lutero. Ahora tenemos imprenta, tenemos medios, pero la Biblia sigue siendo para muchas personas una desconocida. Y yo creo que este es el primer gran reto de la Iglesia del siglo XXI, redescubrirle la Biblia a la sociedad. Pero no solo hablar de la Biblia, no solo transmitir versículos o fragmentos de la Biblia, que está bien, sino que yo creo que hay que redescubrirle
la Biblia a la sociedad apoyada siempre en esos 4 ingredientes, esas 4 columnas: la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Porque si no, podrá ser una verdad dialéctica, de palabra, pero no será una verdad completa. Han pasado 500 años desde aquella vuelta a la fe de los principios. Y ahora el testigo está en manos de ¿quién? En nuestras manos, ¿verdad? Fijaos, ya el apóstol Pablo les decía a sus discípulos que fuesen imitadores suyos, como él lo era de Cristo. Y a lo largo de la historia es verdad que incluso en las épocas más oscuras siempre ha habido hermanos y hermanas que han sido muy fieles a esa lucha por el Evangelio. Y si está bien, pues que hoy recordemos no solo qué significó la Reforma, sino también qué papel jugaron aquellos reformadores. Yo creo que es para valorar ser imitadores suyos. No de sus formas, que sería impensable, pero sí de sus principios. Pero ¿sabéis por qué? Porque los principios que se volvieron a valorar en la Reforma no se los sacaron ellos de la manga, si no hubiesen vuelto a caer y a morir esos principios. Los principios de la Reforma volvieron a ser los principios de Jesús. Porque ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a anunciar la verdad, Él vino a mostrar misericordia, Él vino a hacer justicia y Él vino a darnos su paz. Y yo lo único que quiero pedir es que a nivel de iglesia, pues que siempre estos 4 ingredientes idóneos estén y nos sigan y estén aquí dentro de nuestra congregación y que nos sigan en el día a día, vayamos donde vayamos.